Hola, bienvenidos a este episodio especial de I Heard Colombia Calling, una llamada telefónica desde Colombia y el siglo XXI es hoy. Soy Félix, estoy en Bogotá, Colombia y voy a compartir contigo ahora una charla con Jaime Nieto, que lleva el podcast Latin Roll, un gran podcast musical que te recomiendo, un podcast que ya lleva 9 años en línea, iba a decir al aire, pero no, en línea, y del cual tenemos mucho que aprender sobre músicas, sobre podcasting, sobre monetización de contenidos podcast y sobre culturas hispanoamericanas. Y este es el episodio número 3 y final de la serie dedicada al podcast Latin Roll. Si bien algunas entrevistas se han vendido a algunos medios, algunas exclusivas, algunos cubrimientos como el que hicimos en el Vive Latino, o lo que siempre hacemos con Rock al Parque, o algunas alianzas estratégicas que a veces tenemos con festivales, más allá de eso tampoco hemos podido nunca realmente comercializarlo de una manera muy profunda, entonces tampoco es que nos estamos haciendo beneficio casi que ni un céntimo a costa de la música de nadie, sino simplemente somos una herramienta que compartimos y transmitimos la música y estamos poniendo una línea editorial en la cual pues la gente se puede enterar de la realidad y puede refrescar la lengua de alguna manera. Si tú no has oído todavía tu primer episodio de Latin Roll, vas a entender todo muy bien con lo de refrescar la lengua. Apenas oigas el primero vas a comprenderlo todo. Está muy buena la conversación porque van surgiendo de manera natural unos temas muy importantes para todas las personas aficionadas al podcasting. Es la monetización. Ustedes han logrado monetizar, por lo que veo, han logrado monetizar el podcast y hacer que sea sostenible, incluso ganar dinero con él. Con el podcast como tal, no. Pero se han desprendido a raíz del podcast, se han abierto pues otras ventanas y otras vías de negocio en las cuales sí he podido rentabilizar de alguna manera. Con los contenidos como tal de Latin Roll, te puedo decir que desde hace, si Latin Roll lleva 9, pues desde hace 6, cada año hemos podido vender entrevistas a diferentes plataformas y muchos de los contenidos que se escuchan en nuestros podcasts han aparecido y aparecen frecuentemente en otros medios como el que mencionaba, como Radio Gladys Palmera, como Shock en Colombia, como Terra en México o en Colombia, como en su momento había una radio web en Colombia que se llamaba Dina Radio, que estaba Luisa Piñeros ahí. Incluso colaboraciones que hemos hecho con radios comerciales en Colombia, Scanner FM también aquí en España. Entonces realmente lo que de alguna forma ha podido surgir es gracias al interés que han generado los invitados y la expectación que han generado los contenidos que hemos tenido. Por ese lado sí hemos podido sacarle alguna rentabilidad directamente a lo que tiene que ser contenidos de Latin Roll puros y duros. Pero por otro lado, lo que terminó pasando con Latin Roll es que una idea de 2 sudacas recién llegados a conquistar Europa para mostrar la música de nuestros territorios fue que se convirtiera en un proceso de gestión cultural más profundo. Apoyamos muchísimo las visitas de bandas que eran bastante desconocidas en su momento, como Los Amigos Invisibles, o alguna vez incluso terminamos siendo promotores de uno de los primeros shows que Zoe dio en Barcelona. Y esto nos permitió, por un lado, entrar en un mundo un poquito hostil y diferente, que es, ser promotores de eventos, pero también conocer un montón de managers y de conocer otra rama de la industria en la cual nunca habíamos entrado porque estábamos pendientes, era únicamente de hacer los contenidos radiofónicos. Tras 2 shows de Zoe, se empezó a establecer una relación, un vínculo muy interesante con uno de los managers más importantes y gestores culturales más importantes que tiene España, que tiene una empresa que se llama Esmerarte en Vigo. Gracias a eso tuve la fortuna y la bendición de haber podido empezar a trabajar con Vetusta Morla. Para mucha gente en Colombia hace 2 años el rock español estaba casi que pegado en Héroes del Silencio, incluso un poquito lo que hacía Bunbury o los clásicos de Cristina o Cómplices, Toros Muertos, lo que fuera. Pero afortunadamente y gracias al trabajo que se empezó con Latin Roll desde los programas de radio,
se terminó construyendo campañas de comunicación y de desarrollo artístico, como pasó con Zoé en España o como está pasando todavía, y creo que va a haber trabajo para rato con Vetusta Morla en Colombia. Entonces, lo que también nos dimos cuenta es que era un puente de ida y vuelta, que no era solo traer la música latinoamericana a España, sino también un poco en el papel contrario, porque como te repito, ya soy un poco español, vamos tío. También me di cuenta que con Sebas que había un montón de talento aquí que se tenía que dar a conocer en América Latina, y que también por una coyuntura de la crisis los artistas españoles se veían en la necesidad de dejarse de mirar el ombligo y de estar girando por Gijón, Asturias, La Rioja, Madrid, Barcelona, Andalucía, sino que ahora sí que tenían que salir a buscarse la vida a América Latina, y el mercado más natural para ellos pues es el mercado natural, y es algo que se vieron forzados a hacer por lo de la crisis. Pero para no desviarme mucho del tema y volviendo al contenido de Latin Roll, el programa de radio, la plataforma, generó en nosotros que viéramos la industria de la música desde otra perspectiva, y nos dio todas las herramientas para empezar a crear este punto de vuelta que en este momento es lo que está funcionando. Poder estar montado en un avión con Ariel Roth, que es un héroe de mi vida, que vengo escuchando desde hace muchísimos años, tener la confianza de un tipo como él o como los Vetusta Morla para desarrollar su música en Latinoamérica, o más específicamente en Colombia, pues es un valor incalculable, y que no hubiera pasado nunca si pues no hubiéramos empezado a hacer los podcasts. Y yo creo que voy a querer cerrar con ese pensamiento y con esa sensación de el puente entre la hispanidad de Europa y de América, porque me llama mucho la atención que de alguna manera eso que Jaime nos está contando sobre las músicas podría estar pasando también con los podcasts, y el mercado natural de los podcasts españoles también llega hasta América, y poco a poco también podcasts americanos pueden llegar a España, y al final podríamos compartir el mercado hispanohablante de manera muy lógica con las músicas y con los programas de radio hoy actualmente como podcast, porque de hecho el Latin Roll se produce desde España, bueno, y desde Bélgica. Y siempre ha sido así, casi desde el primer momento. Nuestra mayor cantidad de oyentes está en Estados Unidos, y una de las prioridades que tenemos este año es viajar a la LAMC o viajar a Nueva York y poder realmente tener un contacto de primera mano y tener la realidad, ponerle cara y ojos a realmente esa situación, porque si bien sabemos que estamos posicionados en Colombia porque pues, somos naturales de ahí, en Argentina según qué invitado pues crece, Ecuador está bien, en México nos sorprende muchísimo porque México tiene una radio y unos podcasts de muy alta calidad, pero hace poco estaba mirando en iTunes y estamos dentro de los 30 podcasts más escuchados de música en todo México. México es un territorio inmenso, o sea, nada más España completa solo cabe en el DF, entonces yo a veces no puedo calcular la cantidad de gente que puede llegar a estar escuchándonos en México, y más arriba de eso incluso está Estados Unidos. Entonces nosotros sí sabemos que estamos creando una audiencia, que la mimamos, que le damos los contenidos de la forma que ellos quieren, y básicamente muchas veces tenemos mails de no sé, gente que vive en Utah y que habla muy poquito español, pero un amigo mío me contó que estuvo en Los Ángeles, por ejemplo, y en la casa de otro amigo estaban muy aficionados al rock en español. Uno de los que estaba en la fiesta le mostró una carpeta con todos los podcasts de Latin Roll. Y Jimmy era como, no puedo creer y entonces el tipo le decía a mi amigo, no puedo creer que tú conozcas a los que hacen este programa, porque llevo escuchándolos 4 o 5 años, y le mostraba todos y sabía un montón sabía incluso más de Latin Roll que yo mismo. Entonces son cosas muy raras que pasan, y también eso es lo que permite pues el podcasting, ¿no? Y la radio ahora a la carta, que tú publicas y inmediatamente le pueden dar play en Japón, en Johannesburgo o en Medellín, y la gente se puede acercar con la misma inmediatez al contenido. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que acabemos esto ya para que todos los que están antojados puedan hacer clic y entrar a latin-roll.com, sí, o buscarlo directamente en iTunes y suscribirse.
Sí, y también para que estén pendientes de las redes sociales, porque ahora, bueno, probablemente saquemos las Latin Roll Sessions volumen 4, que hay que masterizarlas y hay que hacerles cosas a los acústicos, y estamos abriendo las votaciones, pues siempre hacemos el Golden Roll de final de año, siempre buscamos cuál es el disco o el artista más representativo de este año, y se escuchan sugerencias, pues realmente ahí hemos publicado varias opciones, hay una lista de Spotify que también se pueden escuchar la mayoría de los discos, pero la idea es que, como siempre, cada año hacemos, pues los oyentes nos ayuden a encontrar cuál o cuáles son los artistas más importantes del año para coronarlos y matar el marrano en diciembre con ese Golden Roll. Hacer una lechonita. Sí, sí, Sebastián es sobre todo especialista en lechonas. Recomendado entonces yo diría que el mejor podcast musical que he oído para conocer nuevas músicas y sintonizarse con las tendencias hispanoamericanas, Latin Roll. Pues muchísimas gracias, Félix, por estar pendiente, por tenernos en cuenta. Para nosotros pues siempre es un placer poder aportar lo que pueda, y siempre estamos ahí, para eso estamos, para refrescar la lengua, para que justamente la gente se entere de lo que está pasando en los diferentes territorios y crezca nuestra cultura y que podamos realmente crear y creer en nuestra cultura y en la música que se hace en nuestros territorios. Gracias, Jay. Gracias, Jaime. Bueno. Ok, Félix, pues nada, un abrazo muy grande, estamos en contacto. Me avisa, mándame un tweetcito y para yo después hacerle retweet y contarle a la gente que pues, para que escuche también este encuentro. Bacano. 9 y 19 y 29 años más de podcasting. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Espero que te haya gustado. Entra a latin-roll con doble L.com, escúchalos, ponles un tweet diciéndoles que los has oído en El Siglo XXI es Hoy, mándales un saludo mío y, como dicen ellos, refresca tu lengua. Soy Félix, estoy en Bogotá, Colombia, llamando gente, haciendo llamadas por teléfono. Bueno, por Skype.